Bien, continuamos con nuestro estudio, tres aspectos de los festivales. Los 7 festejos de Dios del Antiguo Testamento nos muestran un calendario que abarca 3.500 años. 3.500 años de adoración, de servicio, de reconocimiento en la historia espiritual del único Dios viviente y verdadero que nos amó y nos dio a su Hijo Jesucristo. 3.500 años desde los días de Moisés hasta la segunda venida de Cristo. Hay un aspecto profético. Trataremos las fiestas y debemos verlas desde 3 puntos de vista, 3 aspectos importantes. Uno, el primero, el aspecto histórico. ¿Cómo trató Dios a su pueblo en el pasado? El aspecto diacrónico, el aspecto histórico. 2. Lo que Él quería que el pueblo hiciésemos y hagamos en el presente. El aspecto personal de las fiestas. Y tercero, cómo Él trabajaría con su pueblo en el futuro. Es el aspecto profético. Entonces tenemos un itinerario de tiempo preparado divinamente respecto a los tratos de Dios con su pueblo y con la humanidad. Con una ramita de olivo estoy viendo cómo será posible que aquella paloma que Moisés, aquella paloma que Noé envió, traería en el piquito una hojita de esto para declarar que la tierra era nuevamente habitable y bendecida. Bien, en este estudio veremos cómo Dios ha comprobado siempre la importancia de estos festivales, de estos festejos. Vamos a ver cómo el Señor va a usar estas festividades con un calendario hacia el aspecto pasado, luego el aspecto profético futuro. Aquí es donde me voy a detener con el aspecto profético. Quiero que entendamos esto, es muy importante. El aspecto profético, las fiestas son proféticas, siempre están señalando hacia algo que Dios iba a hacer. Cada fiesta que se celebraba nos estaba diciendo que al paso del tiempo Dios tiene un propósito, tiene un objetivo. Por ejemplo, el Señor Jesús fue crucificado durante la Pascua. Resucitó de los muertos durante el festejo de la ofrenda de la primicias de resurrección. Otro más derramó su espíritu con los discípulos a los 50 días durante el Pentecostés. Y quiero decirte que estos no fueron accidentes, fueron tiempos, fueron temporadas asignadas divinamente en el Kairos, en el tiempo de Dios, los cuales vienen a cumplir los aspectos proféticos de las festividades. Vendrá el tiempo profético de la fiesta de los tabernáculos y la consumación de la época de la iglesia. Voy a hablar un poco de esto. Primero, el aspecto profético de la Pascua. Qué hermoso es ver esta salvación que Dios nos dio. La Pascua representa la gran salvación, nuestra gran salvación, nuestra liberación de la esclavitud del pasado, del pecado donde estábamos atados. Esa opresión fue representada proféticamente con los eventos de hace 4.300 años en Egipto. El faraón usaba una corona que tenía una serpiente de cobre en la frente. Es el símbolo de Satanás. Faraón oprimía al pueblo de Dios. Esa corona representa el reino espiritual de idolatría, de brujería, de maldad que hay en Egipto. Y llegó el tiempo de Dios de sacarlos fuera de aquel gobierno déspota, de aquel gobierno satánico, para llevarlos a un reino nuevo, al reino bienhechor de Dios. Y fue el liderato de Moisés que con la vara, ¿verdad?, su cayado de pastor, en Éxodo 4:17 el Señor le dijo: tomarás en tu mano esta vara
con la cual harás las señales. Nosotros somos un pueblo de prodigios, de señales, de milagros. Faraón no quería dejar ir a sus esclavos sin que hubiera una batalla, y ahí entra la guerra espiritual del príncipe de paz. 10 terribles plagas azotaron Egipto antes de que Faraón le dijera al pueblo, ya en forma suplicante. Primero decía, no los dejo ir, no los dejo ir. Pero de repente, la presencia, el poder de Dios y la señal tremenda de la muerte de los primogénitos hace que Faraón cambie de opinión. Y rogando les dice, salgan de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, vayan y sirvan a Jehová. Como han dicho, tomen también sus ovejas, sus vacas y váyanse. Esto está en Éxodo 12. Y Dios le dijo a Moisés que la última de las 10 plagas sería la de destrucción y muerte de los primogénitos de Egipto, fueran hombres, fueran animales, eran primogénitos, y Dios los puso al mismo nivel porque los egipcios tenían dioses con caras de animales. Pero Dios quería salvar a su pueblo. Dios hizo provisiones para la Pascua. Y el Señor dio el tiempo. Dijo, este mes le será principio de los meses, el mes de Aviv. Así la Pascua es el fin de la esclavitud, de las penurias, de la pobreza de los hijos de Israel por 430 años. De igual manera, cuando nosotros, en el sentido profético que Dios veía de la Pascua, llega la iglesia, los creyentes de hoy día, nos allegamos a nuestro Cordero Pascual, Jesucristo, el Cordero de la Pascua. Dice 2 de Corintios 5:17 que tenemos un nuevo principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nuestro libertador Jesucristo, dice la Biblia, llamará su nombre Yeshua. Jesús decimos en castellano. Yeshua, porque el Salvador salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, notemos la salvación de la familia. En Éxodo 12 decía que se tomaba un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Qué importante es la familia para el Señor. La salvación de las familias es un concepto bíblico. Usted no puede disfrutar de su salvación, sino también lleva también a su familia, a los suyos, por medio de acciones de fe, de obediencia y conociendo al Salvador. ¿Se acuerda usted de Zaqueo, el cobrador de impuestos? Cómo Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿verdad? El carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Jesús es el Cordero de la Pascua. Entonces, nosotros sabemos que el sacrificio de la Pascua se hizo en los tiempos de Jesús. Qué curioso, llevaban todos los corderos el pueblo de Israel para que fueran examinados, para que fueran vistos que no estuvieran cortadas las pezuñas, no estuvieran maltratados ni tuertos, no estuvieran pintos, porque necesitaban un cordero perfecto para el sacrificio. Y así fue llamado Jesús por el profeta Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dice que era santo, inocente. Eso dice Hechos 7:26. Apartado de los pecadores sin mancha. Jesús fue como los corderillos que estaban siendo examinados para hacer el sacrificio. También Jesús fue examinado igual que ellos. ¿Quién lo examinó? Uno, los religiosos. Él iba a ser examinado por los herodianos, por los saduceos, por los doctores de la ley, por los fariseos. Fue interrogado, ¿verdad? Entonces los alguaciles de los judíos, tú sabes la historia, prendieron a Jesús, le ataron, fue llevado ante Caifás al pretorio.
era de mañana, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, pero estaban matando al Hijo de Dios. Fue un veredicto civil y legal, incluso fue llevado a Pilato. Pilato declara que Jesús es sin culpa 3 veces, pero Jesús finalmente es inmolado. Jesús vino a hacer una cobertura a todos los que le reciban como su Cordero Pascual. El Señor dijo en los días de Moisés: veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice Pedro: sabiendo que fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cristo crucificado. La sangre sobre el dintel de las puertas fue puesto en los días de Moisés. Hoy día la sangre está sobre el dintel de la puerta de tu corazón. De tal manera que el ángel de la muerte tiene que pasar, porque ahora tenemos, hermano, hermana, que me oyes, la vida eterna. Ese es el aspecto profético de la Pascua. ¿Qué te parece? De los días de Moisés a los días de Jesús y a nuestras vidas. Vamos a ver el aspecto profético de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Mi carne que yo le daré es la vida, es por la vida del mundo. El Señor Jesús, antes de su muerte en la cruz, comió la Pascua, la cena, llevaba panes sin levadura, y Él revela que Él es el pan sin levadura. De esa Torá, de esa ley levítica, el pan sin levadura que descendió del cielo, el pan ácimo, denota el pan sin levadura. Esto es sin un proceso de fermentación. Jesucristo viene en una condición santa, espiritual, de santidad, de verdad, y así este es el pan que nosotros comemos celebrando a Cristo. Ve el aspecto profético también de la fiesta de las primicias. Jesucristo fue el primogénito de los muertos, la primicia del Señor. El primero en resucitar para no morir más. Es decir, Jesús viene a introducirnos a nosotros al concepto de la vida eterna, de la inmortalidad espiritual. Sabemos que si Cristo sí murió, pero resucitó, y también va a traer la vida eterna. Por eso es la primicia. La primicia es una ofrenda. Él es una ofrenda de paz por nosotros. Es el primogénito. La primicia es los primeros frutos, un comienzo, un sacrificio. Él es el primer fruto. Él es la primicia de la resurrección de los muertos. Primero resucitó Él y luego nosotros, a quienes resucitará también Él de los muertos. Estas son las 3 primeras fiestas y el aspecto profético. Después continuaremos.